Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con la reflexión de Efesios y voy a leer del versículo 20 y 21. Sí, dice así la palabra de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Hay que recordar, mis hermanos, que el apóstol Pablo aquí continúa orando por la iglesia de Éfeso, por sus hermanos, por sus amigos que son fieles a Dios y aman a sus hermanos, o sea, son fieles a su iglesia también. Y él dice, yo oro para que ese poder, entiendan, el que está en ustedes es el mismo que resucitó a Cristo. Fíjense qué cosa maravillosa. El mismo poder que levantó a Cristo de la muerte, que resucitó a Cristo de los muertes, es el mismo poder que actúa en el creyente. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo esto? Porque es importante que podamos entender que no podemos dejarnos vencer por el pecado que vive en nosotros, llámense malos hábitos, llámense fortalezas mentales que hemos levantado, fortalezas culturales que nuestra mente ha puesto y que contradicen y que se levantan contra el conocimiento de Dios. O sea, no hay ningún poder interno, como tampoco hay ningún poder externo que pueda vencernos. Note bien eso, no hay ningún poder que pueda vencer o pueda separarnos del amor de Cristo, ya lo decía en Romanos. Por lo tanto, mis hermanos, es importante que estos cristianos entiendan, estos cristianos que vivían en esa división de cultura, en esa división de pobres y ricos, en esa división de gentiles y judíos, en esa división de buenos y malos, de santos e impuros, en esa división, entiendan que aún esas divisiones no pueden prevalecer contra el poder de Dios que vive en nosotros. Porque el poder que está en nosotros es el mismo que levantó a Cristo de los muertos. Así es que un judío puede vencer esos prejuicios para amar y ayudar y vivir y convivir con un gentil. Para nosotros quizá eso es muy complicado de entender, pero para el primer siglo era muy difícil de aceptar un judío a un gentil o un gentil a un judío. O sea, eran prácticas completamente a veces radicales, culturales, emocionales, religiosas, sociales, familiares. O sea, eran muy diferentes. Y había una gran división que muchas veces dentro de la iglesia de Dios, los cristianos se dividían. De hecho, en las otras cartas, especialmente la carta de los Corintios, encontramos ese reflejo de esa división interna de judíos cristianos y de judíos gentiles, porque se dejaban vencer por sus prejuicios. Y el apóstol Pablo aquí está diciendo, espérame, tú tienes el poder, el mismo poder de Cristo para vencer esas barreras, esos prejuicios, esas fortalezas, de tal manera que puedas amar a tu semejante, no importa quién sea, no importa si está preparado, si no está preparado, no importa si es rico, si es pobre, no importa la educación, no importa la raza, tú tienes el poder para vencer todo eso, vencer internamente también tus temores, tus sentimientos y resentimientos que también no te dejan disfrutar las cosas de Dios. Tú tienes el poder para vencerlo. Y podemos preguntarnos también, ¿qué cosas que tenemos en nuestro corazón y que nos hemos dejado vencer y que muchas veces determinan nuestro estilo de vida y nuestro diario vivir y nuestras decisiones? La tristeza, el enojo, el miedo. ¿Por qué nos hemos dejado vencer?
¿Por qué nos hemos dejado golpear una y otra vez y que nos derrumben? La vergüenza, la tristeza, la falta de perdón, el odio, el coraje. ¿Cuáles son las cosas que no estamos venciendo? Eso es bien importante, mis hermanos, que podamos reconocer cuáles son los enemigos que tenemos y que nos hemos dejado vencer. Pero también, mis hermanos, es importante que volvamos a Dios y digamos, Señor, necesitamos tu ayuda. Por eso el apóstol Pablo decía, yo oro por ustedes, para que estén conscientes que el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que tú tienes para perdonar a esa persona que te ha lastimado, para vencer ese miedo que tienes, para vencer esa parálisis que tienes emocional, o ese odio, o ese resentimiento, o esas barreras culturales que tienes, o prejuicios culturales que tienes hacia una persona. Es por eso que necesitamos la oración, pero una oración bíblica, una oración consciente de que quién y qué hay en nuestras vidas y de ese poder que hay en nuestros corazones. Y aquí el apóstol Pablo está siendo muy claro y diciendo, el mismo poder que resucitó a Cristo está en ti. Yo oro para que estés consciente y salgas victorioso, victorioso o victoriosa. Y también dice, pero también oro para que entiendas que Cristo está sentado en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra aquí en la tierra, en ese siglo y en el venidero. En el primer siglo, y como en muchos lugares, en muchos momentos, pero quizá en aquellos siglos era más fuerte. Había muchos prejuicios, muchas ideas totalmente erróneas, equivocadas sobre el mundo espiritual. La gente creía en los demonios, cualquier cosa era demonio, cualquier cosa era un ángel bueno, un ángel malo, y cualquier cosa que era. Si llovía, si estaba oscuro, si pasaba esto, un viento, si no había viento, si sí había viento, si escuchaba un ruidito, cualquier cosa se lo atribuían. Creo que muchos de nosotros también seguimos con esas culturas y con esas creencias culturales más bien, de pensar que todo lo que desconocemos es demoníaco o todo lo que desconocemos es malo. Eso es un pensamiento muy, muy primitivo y que en el primer siglo se tenía y que en el tiempo del oscurantismo se nos hizo creer y que la religión se nos hizo creer y que los chamanes y toda nuestra cultura nos ha hecho creer. Bueno, si tú crees eso también, y dice Pablo, si ustedes están conscientes de eso, si ustedes creen ese tipo de cosas, no sé, una enfermedad, hay gente que dice, ¿verdad? Que la enfermedad son malos espíritus, te hicieron mal de ojo o te hicieron brujería para que te quitaran al marido, para que te enfermaras o para qué tantas cosas. Yo no sé cuáles son las cosas que usted tenga, pero si tiene ese tipo de pensamientos, pues deje lo que le dice el apóstol Pablo, que Cristo resucitó y está sobre ese tipo de situaciones, sobre ese tipo de seres espirituales, autoridades, poderes, dominios y cualquiera que se nombre. O sea, Cristo está sobre todo, todo. Esto es importante que podamos comprender, mis hermanos. Y ya ha dado la victoria a su iglesia. Por eso es importante la iglesia, que lo vamos a hacer mañana. Pero aquí lo que está diciendo es que, sí, cierto, hay maldad, no digo que no, pero está mal interpretada. Pero si tú tienes esos conceptos, esas ideas, es importante que comprendas que dice la Biblia que Cristo está puesto encima, es superior y ya venció a toda esa maldad. Sí, mis hermanos, esta es la realidad. Cristo exhibió y venció a través de la victoria de la cruz y la resurrección a toda esa hueste de maldad. Por lo tanto, como dice otra vez Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, nadie. Escuche bien esto. Es bien importante lo que el apóstol Pablo dice, por eso es nuestra oración. Nuestra oración es esa: Dios, ayúdame a comprender que Cristo está sobre cualquier
espíritu de maldad, sobre cualquier pensamiento de maldad del siglo primero, del siglo segundo, de este siglo o de cualquiera. Cristo superior en todo y en todos, y siempre está conmigo. Qué cosa, amados, más maravillosa que el apóstol Pablo dice y que nosotros necesitamos comprender hoy en el siglo XXI, que Cristo, mis hermanos, está sobre todo ente espiritual de maldad ya como victorioso. Así es que, mi hermano, yo le animo para que a través de la oración estemos conscientes de esa realidad. Estemos seguros de que Cristo es victorioso, Cristo ya venció y que Él está con nosotros dándonos esa victoria. Y desea que estemos conscientes de esa victoria. Y por lo tanto, desea que caminemos en paz, en victoria, en triunfo sobre el miedo, sobre la angustia, sobre las barreras, sobre las fortalezas que hayamos levantado, porque en Cristo podemos caminar en felicidad, en paz, en gozo sobreabundante y en confianza de que está con nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.